Bienvenidos a Iglesia Renacer. ¿Qué le parece si empezamos con nuestro sermón del día de hoy? Y el día de hoy he titulado la siguiente enseñanza: Predica la palabra de Dios. Predica la palabra de Dios. Esto es la Biblia, esto es la Escritura. Si usted recuerda, la gran comisión no es la gran sugerencia, es la gran comisión que Cristo nos dejó a nosotros como sus discípulos, como la iglesia, es de ir y predicar el evangelio. Ir y predicar el evangelio. No las ideas que yo tengo, no las ideas humanas, no lo que yo pienso que deberíamos de predicar. No, es de predicar el evangelio. Y aquí en el libro de Timoteo vamos a ver a Pablo instruyendo a su hijo en la fe, a Timoteo, a su discípulo. Y veamos qué es lo que le dice en 2 de Timoteo capítulo 4. 2 de Timoteo capítulo 4. Recuerde, yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, tal vez si usted tiene otra versión, la NVI, o tiene la Reina Valera del 60, va a leer un poco diferente, pero es el mismo tema, es lo mismo que estamos hablando. Por lo tanto, Nueva Traducción Viviente, en 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 8, leemos lo siguiente. Dice Pablo entonces a Timoteo: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente. Me encanta, te pido, ¿qué dice? Encarecidamente. ¿Qué es lo que Pablo pide a Timoteo encarecidamente? Delante de Dios y delante de Cristo. Versículo 2 le dice: predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Eso es interesante. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. En cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera y he permanecido fiel. Me encanta este versículo 7. He peleado la buena batalla. Usted y yo somos llamados a pelear esta buena batalla. Hemos sido llamados a terminar la carrera, no solamente a comenzarla y dejarla ahí en medio o abandonar la carrera, no, a terminarla. Y he permanecido fiel, dice Pablo. Nosotros somos llamados a permanecerle fieles al Señor. Versículo 8 nos dice: ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Veamos entonces, Pablo comienza encareciendo o pidiéndole encarecidamente a Timoteo, y esto de encarecer es te ordeno,
te encargo. ¿Cuál es el encargo? ¿Cuál es la ordenanza? Le dice, delante del Señor Jesucristo. Déjame ponerme mis lentes para poder regresar o estar regresando a los versículos. Ya con los años que nos quedan, ya necesito estos lentes. Nos dice, mira qué interesante, nos dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino. En presencia de Dios, Pablo encarece o le ordena a Timoteo, o le encarga a Timoteo de que predique la palabra. ¿Por qué? Porque le dice, porque él va a juzgar a los vivos y a los muertos cuando venga a establecer su reino. Bueno, que ya no, el Señor estableció su reino, sí y no. Porque sí, es cierto que Él vino, es cierto que Él entregó su vida, es cierto que Él murió en la cruz del Calvario, pero todavía el día de hoy sigue reinando Satanás en esta tierra. Pero Él va a venir a establecer su reino, completamente a establecerlo en su segunda venida. En su segunda venida. Por lo tanto, le dice, predica la palabra. Este es el encargo, esta es la orden. Que predique la palabra, no que predique cualquier otra cosa. Mire, si usted y yo vamos a una conferencia de bienes y raíces, ¿de qué espera escuchar usted que la gente le hable? De bienes y raíces. Si vamos a una conferencia de, yo no sé si todavía hay eso, el Avon, ¿usted espera que le hablen de qué? De maquillaje. Cuando nosotros vamos a la iglesia, esperamos que nos hablen de qué? Del evangelio, de la palabra de Dios. Pero hay muchos predicando otras tonteras, otras cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la palabra de Dios. De hecho, hay personas que pueden abrir la Biblia y no estar predicando la palabra de Dios. Usarla solamente como un trampolín para poder decir lo que ellos quieren decir, pero no predicar la palabra, no comunicar el mensaje que Dios ha querido comunicar al hombre, al ser humano. Predica la palabra, le dice. Quiero que vaya conmigo al libro de Ezequiel, capítulo 3, versículos 1 al 11. Ezequiel, capítulo 3, versículos 1 al 11. Nos dice de la siguiente manera, versículo 1. La voz me dijo, hijo de hombre, come lo que te doy, cómete este rollo. Luego ve y transmite el mensaje. ¿A quiénes? A los israelitas. Mire qué tremendo, esto está tremendo. La voz del Señor viene sobre el profeta Ezequiel y le dice, hijo de hombre, come lo que te doy. Le dice, cómete este rollo. Luego ve y transmite el mensaje a los israelitas. Mire, comenzamos viendo y entendiendo que ese rollo significa para nosotros el día de hoy la Biblia, la palabra del Señor. Interesante, porque no solamente tengo que conocerla, sino como dice aquí, debo comérmela. La palabra de Dios tengo yo que poder comerla, digerirla, entenderla. Y no solamente eso, sino que también practicarla. Como predicador debo hacer esto. ¿Por qué? Porque si no, entonces no puedo predicarla. ¿Qué es lo que voy a hablar? ¿Qué voy a predicar? Van a ser ideas mías, ideas de otros, ideas de hombres,
O, como dice la Escritura, cuentos de viejas. Pero yo no he sido enviado, no he sido puesto acá para hablar de cuentos de viejas. He sido llamado a predicar la palabra de Dios, tal y como es. Para esto debo entender que primero debo ser yo el que sea instruido por la palabra de Dios, para poder entonces ahora instruir a otros. El versículo 2 nos dice, así que abrí la boca y él me dio a comer el rollo. ¿Se da cuenta? Hay que comernos la palabra de Dios. No podemos nosotros, quiero que lo entiendan, yo no puedo hablar, predicar la palabra de Dios si desconozco la palabra de Dios. Dice, llénate el estómago con esto. Me dijo, al comerlo sentí un sabor tan dulce como la miel. Tu palabra, dice el salmista, es dulce a mi paladar. Llénate el estómago con esto, me dijo. Al comerlo sentí un sabor tan dulce como la miel. Luego me dijo, el versículo 4, hijo de hombre, ve a los israelitas y dales mis mensajes. ¿Escuchó? La predicación se trata del mensaje del Señor. El día de hoy hay mucha gente creyendo que están recibiendo nuevos mensajes de Dios. Ya no hay nuevos mensajes. Ya lo que Dios quiso dar a conocer, lo dio a conocer y están dentro de los 66 libros escritos en la Biblia. Nosotros podemos tener una iluminación, pero no una nueva revelación, que son dos cosas muy diferentes. Hijo de hombre, ve a los israelitas y dales mis mensajes. Como predicadores tenemos que comunicar los mensajes de Dios, lo que está escrito en la Biblia. No tontera que se me venga a mí por la cabeza. Para eso voy a otro tipo de conferencias. Pero a la iglesia venimos a escuchar palabra de Dios. Versículo 5. No te envío a un pueblo de extranjeros que habla un idioma que no comprendes. ¡Qué tremendo! No te envío a un pueblo de extranjeros que habla un idioma que no comprendes. En otras palabras, ¿a quién le está enviando? A su propio pueblo, al pueblo de Israel. ¿A quién debemos predicar nosotros? A veces creemos que hay que predicarle solamente a los inconversos. No, es al mismo pueblo de Dios al que estamos predicando. Versículo 6 le dice, no te envío a gente que habla un idioma extraño y difícil de entender. Si te enviara a esas personas, ¿qué dice? Ellas te escucharían. Mire qué tremendo. Si te enviara a esas personas, a personas que hablan un idioma extraño o difícil de entender, ¿qué harían esas personas al escuchar el mensaje de Dios? Te escucharían. ¿Será que el pueblo de Israel no escucha? Lea usted la Biblia y se va a dar cuenta. Mataban a los profetas, si no les caía bien lo que estaba diciendo, lo mataban. Y el día de hoy, igualmente, póngase usted a predicar la palabra de Dios y lo van a tildar de hereje. Lo van a tildar de mil cosas. ¿Por qué? ¿Por qué será? Sigamos leyendo y nos vamos a dar cuenta cuál es el problema. Versículo 7. Pero los israelitas no te escucharán a ti, como tampoco me escuchan a mí. Entonces, ¿para qué predicamos? ¿No le parece absurdo? El Señor me manda a predicar su palabra, a compartir la Biblia, a compartir la enseñanza bíblica, pero ya de al tiro me está diciendo, no te van a escuchar. Pero me dice, ¿por qué es que no me van a escuchar? Porque tampoco lo escuchan a Él. Porque tampoco lo escuchan a Él. Si nosotros rechazamos el mensaje bíblico,
Lo predique quien lo predique, no lo van a aceptar, porque es el mensaje de Dios. Dice, pues todos y cada uno de ellos son tercos y duros de corazón. Mira el pueblo judío, ¿cómo era? Eran tercos. ¿Quiénes? Ahí dice, todos y cada uno de ellos son tercos. ¿Qué es la palabra terco? Son necios. Por más que les digas, no te van a escuchar. Y son duros de corazón. ¿No le parece que el pobre Ezequiel, Dios lo estaba mandando a hacer una obra, a compartir el mensaje que Dios le había dado, que compartiera con su pueblo? Pero le dice, no te van a escuchar. Yo me imagino, ¿y entonces para qué voy, Señor? Y muchas veces nosotros también nos encontramos en la misma situación. Y muchos el día de hoy, al darse cuenta, empezaron a inventar estos cuentos de viejas. Porque se dieron cuenta que la gente no quiere escuchar el mensaje bíblico, sino que abandonando la sana doctrina, o sea, la Biblia, las enseñanzas bíblicas, dice que se amontonaron para escuchar ¿qué? Los que sus propias concupiscencias querían escuchar. Estamos en las mismas condiciones que el pueblo judío. Cuando nosotros rechazamos la palabra de Dios, rechazamos las enseñanzas bíblicas, vamos camino a la perdición, que nadie le diga otra cosa. Si yo no escucho, alguien siempre dice, ves que tú siempre, la Biblia, ¿y qué más voy a hablar? Pues? Podemos hablar de un montón de tonteras, pero eso no es predicación. Pues todos y cada uno de ellos son tercos y duros de corazón. Por eso cambiamos el mensaje y empezamos a hablar de un montón de tonteras, de filosofías humanas, de huecas sutilezas, de cuentos. Porque nos dimos cuenta que entonces esto llena las iglesias. ¡Qué tremendo! Pero eso no es bíblico. Eso no es la enseñanza bíblica. Versículo 8. Sin embargo, mira, te he hecho tan obstinado, o sea, terco también, ¿verdad? Te he hecho tan obstinado y duro de corazón como ellos. Me interesa, me encanta esto. ¿Por qué razón? Porque así como a ellos, a los judíos, a los israelitas, se les predica la palabra, pero no van a escuchar porque son necios, también nosotros como creyentes, como cristianos, tenemos que aprender a ser ¿qué? Obstinados y duros de corazón, así como dice aquí. ¿Por qué razón? Porque yo no estoy para complacer al hombre, estoy para complacer a Dios. Y si Dios me envía a decir un mensaje, tengo que serle fiel a ese mensaje. Dice, por eso nos dice, ya lo vamos a dar cuenta más adelante, donde dice, a tiempo y fuera de tiempo. ¿Te escuchen o no te escuchen? Cualquiera puede decir, no, pero estás loco, estás predicándote tú solo. Pero Dios me mandó a hacer eso. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Ignorar lo que Dios dice y empezar a inventarme un montón de tonteras? No, tengo que serle fiel a lo que Dios me ha mandado a hacer. Dice el versículo 9, endurecí tu frente, tanto como la roca más dura. Mira qué tremendo. Por lo tanto, no les tengas miedo ni te asustes con sus miradas furiosas. Por muy rebeldes que sean. Hay gente que se enoja. Hay gente que te mira, pero si las miradas mataran, ya estuviéramos muertos. Hay gente que se molesta
cuando usted predica la palabra de Dios. Hay gente que se va a molestar, porque mire, déjeme decirle, predicar es compartir el evangelio, eso es todo lo que es. Nosotros tomamos la predicación como que está detrás del púlpito, y sí, es parte de eso, pero usted también predica cuando usted comparte el evangelio con un amigo. Y cuántas veces la persona le dice, mira, para mantener nuestra amistad, no me hables de esas cosas. ¿Qué es lo que están haciendo? Están rechazando a Dios, no lo están rechazando a usted. Están rechazando el mensaje de Dios. Son rebeldes. Son personas duras, tercas. Versículo 10 dice, luego agregó, hijo de hombre, que todas mis palabras penetren primero en lo profundo de tu corazón. Era lo que le decía. Toda la Biblia tiene que ser aplicada primero a mí. Y luego tengo que poder compartirla. ¿Qué dice? Primero en lo profundo de tu corazón. Escúchalas atentamente para tu propio bien. ¿Quién es el que se beneficia al examinar las escrituras, al leer la palabra de Dios? Soy yo. Versículo 11. Después de que las hayas aplicado a tu propia vida, después de que las hayas entendido, las hayas comido, después ve a tus compatriotas. Y mire dónde están. Esto es lo que yo no sé, a veces. Después ve a tus compatriotas desterrados. O sea, Dios los había expulsado de la tierra que les había dado. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? No, porque el corazón del hombre es necio, es terco y rehúsa obedecer al mandato de Dios. Después ve a tus compatriotas desterrados y diles, esto dice el Señor soberano. Me encanta. ¿Quién es el Señor? Él es soberano. Él hace lo que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere, con quien Él quiere. Hazlo. ¿Qué dice? ¿Te escuchen o no? Es que yo no estoy aquí para ser escuchado. Yo no estoy aquí para... Y quiero que lo entienda. A veces alguien se sube al púlpito y abre la Biblia y lee un versículo, pero luego se empieza a hablar de lo que yo he hecho. Yo hice esto, yo sigo haciendo esto otro, hemos hecho esto. Oh, de hecho, tenemos no sé cuántas salvaciones, porque nosotros... No, ¿quién te mintió? El que salva no eres tú, es Dios. El que convicta a la gente de pecado no es tu astucia, no es tu habilidad de hablar, tu elocuencia. Es el mensaje del evangelio el que cautiva el corazón del hombre. Es Dios quien cambia, quien salva, quien transforma, no nosotros. Pero hay tantos que le roban la gloria a Dios pensando en que ellos hacen, ellos son. Recuerde que vamos a tener que darle cuentas a Dios cuando Él venga. Eso dice el Señor soberano. Hazlo, te escuchen o no. Si me escuchan, gloria a Dios. Si no me escuchan, gloria a Dios. Ah, no, pero es que no escuchan. Entonces cambiemos mejor el mensaje. Es lo peor que podemos hacer. Porque entonces ya le estoy siendo infiel a Dios, quien fue el que me mandó a predicar su palabra. No solamente le dice predica la palabra, sino que también le dice, como punto número 2, instes a tiempo y fuera de tiempo. Me encanta, instes a tiempo y ¿qué? Y fuera de tiempo. ¿Qué acabamos de leer? ¿Te escuchen o no te escuchen? Eso no importa aquí.
Ah, es que yo tengo buena voz, tengo voz de locutor, me tienen que escuchar. No, tienen que escuchar el mensaje bíblico, no escucharme a mí. Instar es repetir la misma súplica, es insistir en ella. Por eso dice la palabra, la fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír, ¿qué? Repetir y repetir el mismo mensaje. Yo no puedo cambiar el mensaje. No puedo, no debo. Tengo que serle fiel a la palabra, instar a tiempo y fuera de tiempo. O sea, debo mantenerme preparado. ¿Escuchó eso? Ah, sí, tú solo leyendo la Biblia. ¿Y qué más voy a hacer? Voy a leer a Sócrates. Voy a leer a todos estos, diría yo, todos estos loquillos que se inventan ideas absurdas. No, yo tengo que mantenerme preparado para poder trazar correctamente la palabra de Dios, para hacerle ese corte buenísimo, así como un carnicero hace cortes en la carne. El mejor corte es el más caro. Debo mantenerme preparado, sea o no el tiempo oportuno. Mucha gente interpreta mal, ¿verdad? Cuando el Señor les dijo a sus discípulos, cuando los lleven ante los reyes, no se preocupen qué van a decir, porque el Espíritu de Dios les va a dar las palabras que decir. Yo tengo noticias para ti. Si tú no lees la palabra de Dios, si no buscas una correcta interpretación bíblica, el Espíritu no te va a dar nada porque tú no tienes nada. El Espíritu te va a recordar lo que tú leíste. El Espíritu te va a iluminar, no una nueva revelación, te va a iluminar lo que ya tú leíste. Hay que mantenernos preparados, sea o no el tiempo oportuno. Quiero que vaya conmigo al libro de Gálatas, capítulo 3, versículos 1 al 5. Y eso está tremendo. ¿Está listo? Dice la palabra del Señor en Gálatas 3, 1. ¡Ay, Gálatas tontos! ¿Escuchó? El Señor les está llamando tontos. Sí, no soy yo, esta es la traducción. Y si usted se ofende con esta traducción, déjeme decirle que hay otras traducciones. Hay unas, como la Reina Valera, que dice insensatos. Es la misma, son tontos. Un insensato es uno que no entiende, es un tonto. Pero hay otras versiones todavía más ofensivas, que dice, oh Gálatas estúpidos. Pero es la misma cosa. Porque de repente, uy, no, es la misma tontera. Insensatez es tontera y es estupidez, es lo mismo. ¿Quién los ha hechizado? Mira qué tremendo. ¿Quién los ha hechizado? O sea, ¿quién los embrujó? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. ¿Y qué pasó entonces con estos Gálatas tontos? Se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran estado viendo ellos a todo gato color. ¿Por qué ahora están hechizados? Están embrujados. Versículo 2 nos dice, déjenme hacerles una pregunta. Me encanta, déjenme hacerles una pregunta.
¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. ¿Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo? ¿Será posible que sean tan tontos? ¡Qué tremendo! ¿Será posible que sean tan tontos después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu? Porque ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos. Somos salvos por gracia. Y eso por medio de la fe. Y la fe es un regalo de Dios. No hay nada de mérito en ninguno de nosotros. Toda la gloria es para Él. Versículo 4 dice, ¿acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les hayan servido para nada. ¿Conoce usted gente que ha pasado por un montón de cosas y no les sirvió para nada? Versículo 5. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da al Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. ¿Por qué es? Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Entonces, ¿por qué sigo de necio y tonto y torpe predicando otras cosas que no es la palabra escrita, la Biblia, el mensaje del Evangelio? No estoy enojado, ¿eh? Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 5, versículos 9 al 13. La iglesia de Corinto, ahí había de todos los dones espirituales. Pero mire lo que dice Pablo. Cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual. ¿Que qué? Que no se relacionaran. Pero eso está difícil, ¿no cree usted? Vivimos en un mundo caído. Versículo 10. Pero no me refería a los incrédulos. Pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual o son avaros o estafadores o rinden culto a ídolos. ¿Habrá creyentes incrédulos, estafadores, avaros, que se entregan? Esa es una palabra clave, que se entregan al pecado sexual. ¿Idólatras? Claro que sí los hay. Hábleles usted acerca de sus pastores y va a ver cómo le alcanzan a matar a uno. ¿Por qué? Porque son idólatras, están idolatrando a un hombre. Hábleles usted de su denominación y va a ver cómo sacan las garras de lobos rapaces. El sentido común es el sentido menos usado el día de hoy. Entonces no me voy a relacionar con ninguno. No, dice, pero no me refería a los incrédulos. ¿A quién se está refiriendo entonces? Dice, pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual o son avaros o estafadores o rinden culto a ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. Entonces, Pablito, ¿cómo está la cosa? Lo que quise decir es que no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual o es avaro o rinde culto a ídolos o insulta o es borracho o estafador. Es con aquellos que dicen ser cristianos, pero practican todas estas cosas. Y que dice, ni siquiera coman con esa gente. Mire qué tremendo. O sea, Dios está en serio. Ni siquiera coman con esa gente.
¿Por qué? Porque tarde o temprano se te van a pegar esas cosas. Versículo 12. No es mi deber juzgar a los de afuera. Para aquellos que nos dicen, ¿verdad? ¿Y tú quién eres para juzgarme? No es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia. ¿Y están qué? Y están en pecado. ¿Pero qué hicimos? Con el afán de rechazar, porque no queríamos la sana doctrina, no queríamos escuchar el mensaje bíblico, entonces nos amontonamos un montón de gente loca que les encanta decirnos lo que nosotros queremos oír. Tenemos esa comezón por oírlo. Y entonces empezaron abrieron la puerta a la iglesia para que el mundo entrara. Y por eso tenemos el relajo que tenemos el día de hoy en la iglesia. Ya usted no sabe si es iglesia o si es abarrotería. Ya no sabe si es iglesia o es discoteca. Ya no sabe si es iglesia o ahí puede usted conseguir drogas. No es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están ¿qué? Y están en pecado. Versículo 13. Dios juzgará a los de afuera. Viene la segunda venida de Cristo, viene a juzgar todo esto. Dios juzgará a los de afuera, pero como dicen las Escrituras. ¿Qué dicen las Escrituras? Quiten al malvado de entre ustedes. Quítenlo. Y muchas veces pensamos, ¡ay! Cuando cayó en pecado. No. Ya nos vamos a dar cuenta. Número 3. ¿Qué le dice? Reprende. Reprende. Cuando hablamos de reprensión, quiero decirle algo. Reprensión es corregir, es amonestar. Ahora, ¿usted amonestaría o reprendería o corregiría al hijo del vecino? Quizás no, quizás sí. Déjeme recordarle que la Biblia nos dice a nosotros que Dios, ¿qué dice? Corrige, o sea, reprende a todo aquel que toma por hijo. En otras palabras, si Dios no te corrige las tonteras que tú estás haciendo, considérate un hijo ilegítimo, no eres hijo de Dios. Porque Dios corrige a todo aquel que recibe por hijo. Segunda de Timoteo 3, 14 al 17 nos dice lo siguiente. Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. ¿Cuáles cosas? Porque a veces somos buenos para malinterpretar, ¿verdad? Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad. Porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Y muchos dicen, mire, salimos de una religión y nos metimos a otra. La mayoría de nosotros los latinos, la mayoría, no todos, pero la mayoría venimos de la Iglesia Católica. Ese es nuestro trasfondo. Pero ahora nos metimos a la iglesia cristiana, la iglesia carismática. ¿Y qué decimos? Entonces, ahora soy católico cristiano. ¿Por qué digo esto? Porque las cosas que se te enseñaron son falsas. Yo sé lo que le estoy diciendo. Yo no puedo permanecerle fiel a las cosas que me enseñaron cuando me vine a dar cuenta que no eran verdad. ¿Por qué? Porque me di cuenta que no puedo confiar en quienes me las enseñó. Ahí le dejo tarea para que usted piense y examine eso. Versículo 15 dice, desde la niñez
se te han enseñado ¿qué? Las Sagradas Escrituras. Es que eso es lo que tengo que ver. Si lo que se me enseñó es bíblico o no es bíblico. Y si no es bíblico, que te vaya bien. Porque yo no sé usted, yo me quedo con la Biblia. No con lo que fulano, un sutano, un mengano me haya enseñado. Pero hay mucha gente que se quedó con el fulano, el sutano y el mengano. Y eso para mí, nunca he leído la Biblia. Desde la niñez se te han enseñado las Sagradas Escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en... ¿Por qué viene la salvación? Por confiar en Cristo Jesús. Yo creí que por confiar en el predicador. Yo creí que era por confiar en la religión a la que yo ahora me he metido. ¿No? Son las Sagradas Escrituras las que nos han dado a nosotros la sabiduría para recibir la salvación. Y esta salvación viene por confiar únicamente en Cristo Jesús. Versículo 16. Porque a veces, ¿verdad?, nos dicen, pero esa es tu interpretación. No, la Biblia se interpreta por sí misma. No hay otra interpretación, solamente hay una, la que Dios le ha dado. ¿Qué dice versículo 16? Toda la Escritura. Hay unos que dividen el Antiguo Testamento y el Nuevo. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y entonces viven en desgracia. Es toda la Escritura. ¿Qué dice? Es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para enseñarnos lo que es verdad. O sea que se me enseñó algo, pero tengo que traerlo a la luz de la Escritura y ver si es verdad lo que se me enseñó. Si no, estoy embrujado, hechizado, soy un tonto. Lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. ¿A poco tú crees que no hay nada mal en tu vida? Le dije, estamos mal. ¿Qué es lo que hace la palabra? No es el pastor. Mucha gente dice, es que ahí te prohíben. No, yo no voy a prohibirle nada a nadie. Yo te voy a decir lo que la Biblia dice. Y ahí para allá es responsabilidad tuya si quieres hacerle caso o no. Nos corrige cuando estamos equivocados. ¿Cuántos se han equivocado alguna vez? Pero es la Biblia la que me corrige. Porque también hay otros que les gusta ser Espíritu Santo. Yo no sé de dónde sacaron que Dios les dio ese don. Y andan corrigiendo a todos. Corrígete a ti mismo. No puedes corregirte a ti mismo. Deja de andar corrigiendo a otros. Pero cuando leemos la Biblia, cuando pasamos tiempo con Dios, cuando llevamos un devocional, la Biblia nos corrige cuando estamos equivocados. Y nos enseña ¿a qué? A hacer lo correcto. Dios usa la psicología de este mundo. No es lo que dice. ¿Qué dice el versículo 17? Dios la usa. ¿Qué usa Dios? La Escritura. Su palabra. La predicación de su palabra. Dios la usa ¿para qué? Para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Y aquí viene la cuarta. Exhorta, anima, con paciencia y doctrina. Escucha bien, exhorta, anima. ¿Cómo debemos hacerlo? Con paciencia. ¿Y qué? Y doctrina. Muchos solo se quedan con la paciencia. No, doctrina. ¿Qué es lo que está diciendo? Entonces tengo que exhortar a la gente. Tengo que advertir a la gente basada en la Biblia, no en las opiniones personales. Con paciencia y doctrina. Doctrina es la doctrina bíblica, las enseñanzas que encontramos en la palabra de Dios. ¿Por qué predicar la palabra de esta forma?
¿Por qué debemos predicarla? Porque ¿sabe qué? A veces, ahora nosotros por querer ser políticamente correctos, ¿verdad? Hay cosas que no queremos hablar y no queremos decir. Pero ¿sabe qué? La palabra nos confronta con todo esto. ¿Por qué predicar la palabra de esta forma? Ay, hermano, es que usted es muy duro. Entonces usted no está leyendo la Biblia. Lea la Biblia y se va a dar cuenta. Primera de Tesalonicenses 5:14 nos dice lo siguiente. Hermanos, les rogamos que amonesten. ¿A quiénes? A los perezosos. Ay, no, pobrecito, está cansado. Hermanos, les rogamos que amonesten a los perezosos, alienten a los tímidos, cuiden con ternura a los débiles. ¿Sean qué? Sean pacientes con todos. Yo creo que en toda iglesia hay aquel que no quiere trabajar y ahí anda pidiéndole prestado a todo el mundo en la iglesia, pero no paga. ¿Qué vamos a hacer con este? ¿Lo vamos a dejar que ande explotando ahí a todos los miembros de la iglesia? No, hay que reprenderlo, hay que amonestarlo. La Biblia dice, y no lo digo yo, no me mire a mí mal, no lo digo yo. La Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Entonces dejen de intentarle prestar. Ay, es que pobrecito, le estás haciendo un mal. Déjalo que trabaje. Escuché a un pastor decir que le dio lástima el escuchar por qué le estaba pidiendo prestado a otro hermano. Y él dijo, se metió la mano al bolsillo y dijo, bueno, no se lo voy a prestar porque yo sé que no paga. Se lo voy a dar. Y en lo que él trató de sacar la mano del bolsillo, sintió la voz de Dios diciéndole, no lo hagas. Uy, qué malo esa iglesia. No, escuche. Dios le dijo, no lo hagas. Tiene que aprender a trabajar. Y optó por hacerle caso a Dios. Y después se dio cuenta de que no había sido el único. Que Dios le había dicho también a otras personas, no le ayuden más. Porque Dios disciplina a todo aquel que ha recibido por hijo. Sigamos. En Israel, ahora estoy en Segunda de Pedro 2, 1 al 3, nos dice lo siguiente. En Israel también hubo falsos profetas. ¿Escuchó eso? En Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Por eso es que debemos predicar la palabra, porque de en medio de nosotros se van a levantar falsos maestros. Usted dirá, ay no, se van a levantar falsos maestros, se han levantado falsos maestros. Esto no es nada nuevo, no comenzó en Israel, comenzó en el jardín del Edén. Dios le dijo a Adán, le dio las instrucciones, de todo árbol puedes comer, menos de este. ¿Y qué hizo el falso maestro, el profeta falso? Vino y agarró a Eva y le dice, con que Dios dijo que no comieran de los árboles. No. ¿Sabe cómo se tuercen las cosas? Dice, en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas. ¡Wow! Una enseñanza falsa que no es bíblica, que no está en las escrituras, es una herejía. Esto le cae como agua fría a mucha gente.
Dice, ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor, quien los compró. Esto provocará su propia destrucción, ¿qué? Repentina. Ay, ay, ay. Versículo 2. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas. ¿Escuchó eso? Habrá muchos que seguirán sus falsas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Fulano fue encontrado en pecado. Y empiezan a difamar el camino de la verdad. Espérate. Fue esa persona. No es el camino de la verdad. No confundas el cebo con la manteca, no es lo mismo. Versículo 3. Llevados por la avaricia. Por ahí comienza la cosa. Dios quiere prosperarte. Y hasta sacan versículos bíblicos, man. Amado, yo quiero que, o yo deseo que prosperes, así como prospera tu alma. ¿Acaso Dios está interesado en que tú seas rico, que tú seas próspero financieramente, económicamente? Dios es el dueño del oro y de la plata. ¿Qué le interesa? A ti te interesa esas cosas porque has abandonado la enseñanza bíblica, porque la has hecho a un lado y has abrazado falsas enseñanzas, herejías. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas. ¿Para qué? Para apoderarse del dinero de ustedes. ¿Cuántos quieren sembrar en el reino? Por favor, cállate. Si quieres que Dios te bendiga con $1,000, siembra 100. ¿Dónde dice eso la Biblia? Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho tiempo y su destrucción, ¿qué dice? No tardará en llegar. Tarde o temprano Dios los va a agarrar y les va a pedir cuentas. Segunda de Pedro 12 al 16. Dice, esos falsos maestros son como animales irracionales que viven por instinto y nacen para ser atrapados y mire qué tremendo. Le dije, el abandonar nosotros la sana doctrina, el hacer a un lado las enseñanzas de Dios, la palabra de Dios, te va a llevar a la destrucción repentina. Esos falsos maestros son ¿y cómo los dice? De nuevo, yo no lo digo, aquí está la Nueva Traducción Viviente. Son como ¿qué? Como animales irracionales, o sea, un animal que no piensa, no razona, no se pone a pensar, que viven por instinto y nacen para ser atrapados y destruidos. Se burlan de lo que no entienden. E igual que animales, ¿qué dice? Serán destruidos. Esto es duro para los falsos maestros. Versículo 13. Su destrucción será la recompensa que recibirán por el daño que han causado. A ellos les encanta entregarse a los placeres perversos a plena luz del día. Son una vergüenza y una mancha entre ustedes. Se deleitan en el engaño, incluso mientras comen con ustedes en las reuniones de compañerismo. Mira qué tremendo. Lobos rapaces vestidos con piel de oveja. Versículo 14. Cometen adulterio con solo mirar y nunca sacian su deseo por el pecado. Roca más dura. Por lo tanto,
No les tengas miedo, ni te asustes con sus miradas furiosas. Por muy rebeldes que sean, incitan a los inestables. ¿A quiénes son los que caen? Los inestables, que no tienen una relación con Dios, no leen la palabra. Incitan a los inestables a pecar y están bien entrenados. ¿En qué? En la avaricia. ¿Saben cómo sacarte la plata? Dios me dijo. Bien entrenados en la avaricia. Viven bajo la maldición de Dios. ¿Escuchó eso? Viven bajo la maldición de Dios. Versículo 15. Se apartaron de buen camino y siguieron los pasos de Balaam. ¿Se acuerda de Balaam? Hijo de Beor, a quien le encantaba ganar dinero haciendo el mal. Así están estos, estafando a tanta gente, sacándole la plata. ¿Qué dice? Pero Balaam fue detenido de su locura. ¿De qué? De su tontera, de su locura, de su estupidez. Cuando su burra lo reprendió con voz humana, imagínese usted. O sea, no hace caso a la palabra de Dios. Ok, pues aquí te voy a poner una burra que te habla. ¡Qué tremendo! ¿Qué dijimos? Dios hace lo que Él quiere. Ah, ¿no estás escuchando? Ok, entonces voy a poner a tu burra que te hable. Detenido de su locura. Romanos 16, 17 y 18. Ya casi vamos terminando. Denme unos minutitos más. Romanos 16, 17 y 18. Dice: y ahora, mis amados hermanos, les pido algo más. Tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes. ¿Cómo trastornan la fe de los creyentes? ¿Cómo causan divisiones? Al enseñar cosas que van en contra de las que a ustedes se les enseñaron. ¿Qué dice? Manténganse lejos de ellos. 18. Tales personas no sirven a Cristo, nuestro Señor. Sirven a sus propios intereses. Con palabras suaves y halagos engañan a la gente inocente. Cuando alguien empiece a alabarte y a darte casaca con palabras suaves, ten cuidado. Ten mucho cuidado. Terminamos con Isaías 56, versículos 9 al 11. Está listo, porque esto, déjenme tomar un poquito de agua porque esto está serio. Vengan, animales salvajes, de los campos, vengan de los campos, vengan animales salvajes de los bosques, vengan a devorar a mi pueblo. ¡Qué tremendo! Dios invita a los animales salvajes, a estos falsos maestros, que vengan de los campos, que vengan de los bosques. ¿Para qué? Para que devoren al pueblo de Dios. ¿No quieres escuchar la palabra de Dios? ¿No quieres escuchar la sana doctrina? ¿Piensas tú que es una tontera? ¿Es anticuado basarnos nosotros en la palabra de Dios? Ok. Dios mismo te abandona para que seas devorado por estos animales salvajes, por estos falsos predicadores, falsos maestros, falsos profetas. Versículo 10. Pues los líderes de mi pueblo, los pastores, los líderes, los guardianes del Señor, ¿qué dicen? Sus pastores son ciegos e ignorantes.
yo tengo una licenciatura. Si estás predicando otra tontera que no sea la Biblia, eres un ciego y eres un ignorante. Y no lo digo yo, a mí no me diga nada. Escritura. Son ciegos e ignorantes. Son como perros guardianes silenciosos que no advierten cuando viene el peligro. ¿Escuchó eso? Esto es tremendo. Pero ¿cómo te atreves tú a predicar? Está en la Biblia, hay que predicarlo. Esos pastores ciegos e ignorantes son como ¿qué? Son como perros guardianes. Escuche, perros guardianes silenciosos. ¿Para qué te sirve un perro que no va a ladrar cuando el ladrón se quiera meter a tu casa? ¿De qué te sirve? De nada. ¿De qué nos sirven los pastores que no están predicando la palabra de Dios? Que no nos están advirtiendo, que no están guardando el rebaño. No sirven para nada. Son como perros guardianes silenciosos que no advierten cuando viene el peligro. Un perro lo tienes tú. Muchas veces decimos, aunque sea un chihuahuita, porque él no está para devorarse al ladrón que se va a meter a tu casa. Su tarea es anunciarte, alertarte a ti, para que te levantes, ya sea con, qué sé yo, como buen salvadoreño, con el machete en la mano. Pero él hizo su trabajo. Nosotros como pastores a veces no estamos haciendo el trabajo, estamos predicando otras tonteras, porque estamos embrujados, hechizados, en lugar de predicar el mensaje bíblico, el evangelio, el precioso evangelio de Cristo Jesús. Son como perros guardianes silenciosos que no advierten cuando viene el peligro. ¿Qué dice? Les encanta estar echados. Les encanta estar echados, durmiendo y soñando. ¿Para qué quiero un perro así yo? No lo quiero para nada. Bueno, nomás para que esté ahí, ¿verdad? Tirado ahí en el piso sin hacer nada, dormido. No, yo quiero uno que me alerte del peligro, que me diga, ¡hey, algo pasa! Tenemos perritos pequeños, no pequeños, medianos. Y en la noche, cuando todos estamos durmiendo, a veces empiezan a ladrar y a ladrar y a ladrar y no se callan. ¿Sabe qué? Es tiempo de levantarse porque algo está pasando. Él está haciendo su trabajo. Pero ¿cuántos pastores ellos mismos invitan a otros lobos rapaces a que vengan a enseñar doctrina falsa a su propia iglesia? ¿Qué sirven? No sirven para nada. ¿Están qué? Están echados, durmiendo, soñando. Versículo 11, y ahora sí ya lo dejo. Mire qué tremendo. Como perros glotones. Es que Dios es severo, mi hermano. Dios es cosa seria. Como perros glotones, nunca quedan satisfechos. Son pastores ignorantes, no lo digo yo, ahí está. Son pastores ignorantes, cada uno va por su propio camino y busca ganancias personales. Son aquellos que cuando alguien falla, lo desechan por un lado y lo tiran para allá porque ya no les sirve. Que Dios nos ayude a predicar la palabra, no por ganancias deshonestas, sino porque es el encargo que Dios nos ha dejado. Vamos a predicar la palabra. Para eso hay que estudiar la palabra, hay que meditar en la palabra, hay que obedecer la palabra. Vamos a alertar, vamos a repetir la misma súplica, vamos a instar a tiempo y fuera de tiempo, ya sea que me escuchen o no me escuchen.
Nos vamos a mantener preparados, sea o no el tiempo oportuno. Vamos a reprender cuando sea necesario, reprender, corregir, amonestar cuando estamos mal. Vamos a exhortar, a animar con paciencia, pero también con la sana doctrina, con buena enseñanza. ¿Por qué? Porque es la grey de Dios, es el rebaño de Dios. No es mi iglesia, no es mi rebaño. Yo solamente soy una persona que Dios ha llamado a que predique su palabra. Iglesia, despierta, porque delante de Dios vamos a darle cuentas a Él. Somos responsables de predicar el evangelio, la sana doctrina, no ideas de hombres. Que Dios nos ayude.